Hay una frase que dice un actor: la familia no es lo más importante, la familia lo es todo. O traducida, la familia no es algo importante, la familia lo es todo, según como la traducción. Esta frase la escribió Michael J. Fox, es un actor canadiense estadounidense, famoso por su papel de Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro. Aunque él no es cristiano, profesa la religión cristiana, tiene gran verdad, porque nuestro Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Y sabemos que fue la base principal de nuestro Dios, fue lo primero que instituyó. Entonces lo que él menciona es algo muy cierto. La familia no es lo más importante, la familia lo es todo. Ahí pueden ver la imagen del actor. Vamos a orar para que Dios sea el que hable a través de su siervo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de hablar su palabra, Señor, tu iglesia, Padre. Con toda humildad y respeto, Señor, me presento ante usted, Padre, pidiendo, Señor, que sea usted el que hable y no sea yo, Padre, porque tu siervo es falible, Señor, comete errores, pero usted, Señor, no falla, es infalible, Padre. Si usted, Señor, está conmigo, Señor, y me acompaña a mi lado, yo voy, Señor, a donde usted quiera, Padre. Si usted me respalda, Señor, confiado estoy, Padre, en que puedo hacer cualquier cosa, Padre. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, el que tome el control de esta predicación, Señor. Que sea el único propósito exaltar y bendecir su nombre, Señor. Pido, Señor, pues que nos acompañe y que esté presente, Señor. No me suelte de su mano, en el precioso y bendito nombre se lo pido. Desde nuestro Señor Jesucristo se lo pido. Amén, amén. Bueno, quiero a manera de introducción dar un pequeño testimonio que algunos ya lo conocen de mi vida, de mi familia. Algunos ya lo conocen, son hermanos de la antigüedad de esta iglesia, pero quiero decirles a los demás que no nos conocen que yo fui traído a esta iglesia por mi abuelita Rosa Rangel. Ella me trajo por primera vez en lo que yo tengo conocimiento. Me trajeron de brazos. Tuve el honor y la bendición de haber nacido en una familia cristiana. Me trajeron como el niño de Irán, Noah, me trajeron de brazos. Pero cuando yo ya tengo conocimiento, cuando yo ya recuerdo que me traía mi abuelita a la edad de Bastian, el hijo de Héctor y Maribel, mi nieto más pequeño, me traía de la mano de la casa hasta aquí. Ese es mi recuerdo de mi abuelita. Y después mi mamá se encargó de instruirnos en el camino del Señor. Y el único motivo de esta introducción no es por querer, humildemente quiero hacerlo, ¿verdad? Pero es nada más demostrar esta frase que dice Charles Spurgeon. Dice: ningún hombre jamás podrá calcular lo que le debe a una madre piadosa. ¿Se dan cuenta lo que dice? Quizás yo no estaría en este momento aquí
parado frente a ustedes si no hubiera sido por las oraciones de una madre y una abuelita piadosas. Piadosa significa pasar horas orando por sus hijos, desvelos, horas de desvelos, horas en la que la preocupación porque sus hijos les vaya bien, porque sigan en el camino del Señor. Dice la frase de Charles Spurgeon: ningún hombre podrá jamás calcular lo que le debe a una madre piadosa. Y es muy cierto. Con esto quiero terminar la introducción y vamos a seguir con el tema que se titula La familia. Y para esto vamos a leer dos salmos, el Salmo 127 y el Salmo 128. Ahí se los van a poner para que estén, para poderle dar más rápido. Dice Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Amén. Estos dos salmos forman parte de 15 salmos. Estos salmos son cantos que muy probablemente el pueblo de Israel los cantaba al ir subiendo a Jerusalén. Se llaman salmos de ascensión. El pueblo de Israel los cantaba mientras iban subiendo a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes establecidas por Dios en Levíticos capítulo 23. Forman parte de 15 salmos. Algunos de estos salmos fueron compuestos por el rey David. El Salmo 122, el Salmo 124, Salmo 131, Salmo 130. Son del Salmo 120 al 134, son 15 salmos. Y el Salmo 127, que es el que acabamos de leer, ese salmo se le atribuye o lo compuso Salomón. El Salmo 128, que completa la frase, que completa el pensamiento del Salmo 127, no sabemos quién lo escribió. No tenemos idea, no tenemos claridad de quién fue su autor. Pero independientemente de eso, estos salmos van de la mano y ambos nos hablan del rol que Dios debe jugar en la formación de la familia.
que Dios sea la piedra angular, la columna vertebral sobre la que debe descansar toda familia. Que Dios es la pieza clave para que las familias puedan funcionar armónicamente, para que las familias puedan ser bendecidas, puedan ser fructíficas, para que las familias puedan ser cobijadas bajo su sombra. Hay una manera, y solamente una. Y si no es de esa manera, Dios dice, es en vano que traten de levantar ese núcleo familiar. El Salmo 127 empieza haciendo un énfasis sobre la familia. Y el Salmo 128 termina mencionando la nación de Israel. De tal manera que el salmista está tratando de decirnos que una nación es tan grande, tan fuerte, como tan sanas sean sus familias. Esa es la idea del salmista. El salmista, de una forma muy breve, deja ver qué se requiere para garantizar nuestras familias. Y nos dice, a menos que Jehová edifique la casa, en vano se afanan sus constructores. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Fíjense en el énfasis que hace al decir en vano trabajan los que la edifican. En vano vela la guardia. Dice en vano. ¿Qué significa en vano? Sin lograr nada. O la podemos sustituir por sinónimos como inútilmente, infructuosamente o en balde. De manera que el énfasis es fuerte, es grande, es extraordinario acerca de lo inútil, lo insignificante, lo infructífero, lo estéril que sería, lo improductivo que sería, cuál sin propósito sería tratar de levantar una familia, una casa, una nación. Si Jehová no está edificando esa casa, esa familia, esa ciudad, la pregunta es, ¿qué significa que Jehová sea quien edifica esa casa? Es en vano, esa es la palabra, es un sinsentido hacer algo donde Jehová no sea el centro. Es en vano que tratemos de levantar nuestros matrimonios, una familia o una casa, para poder usar la metáfora del salmista. Y sin embargo, es lo que muchos han tratado o tratan de hacer. Dios es el arquitecto, Dios es el ingeniero, Dios es el maestro constructor y este es su plan. Y este es el plano que Él ha establecido para levantar nuestras familias. Yo creo que sería inconcebible pensar en un ingeniero, en un arquitecto, en un maestro constructor que trate de levantar una casa sin consultar el plano primero. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad, que muchas familias que fueron levantadas sin consultar el plano primero están siendo colapsadas, múltiples familias sufriendo por los terremotos emocionales de la vida de nuestra generación, porque han sido levantadas sin consultar el plano. Y ese plano que Dios nos lo dio muchos años atrás, y Él no lo ha cambiado. Déjenme decirles que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es precisamente a la familia la más atacada. Para darnos una idea, quiero mostrarles unas estadísticas que no son propiamente en México, es en Estados Unidos, pero sabemos que lo que pasa en Estados Unidos dentro de unos años ocurrirá aquí.
Dice, son verdaderamente tristes estas estadísticas. El 50% de los matrimonios pastorales terminan en divorcio. Estamos hablando de matrimonios pastorales, no estamos hablando de matrimonios seculares. Nos dice que el 80% de aquellos que estaban saliendo de los seminarios salen y que van a una iglesia pastoral, abandona el pastorado en los primeros 5 años. El 80%, hermanos, abandona el pastorado en los primeros 5 años. Y que de los pastores, si la tendencia no cambia, solamente el 10% terminará su vida como pastor. El resto lo habrá abandonado en el camino. Es verdaderamente triste si eso pasa con los pastores que están saliendo de los seminarios, de los colegios. ¿Qué pasará con la demás gente, con nosotros? Y esto es un llamado a la iglesia a construir nuestros hogares en una forma diferente. Porque muchas personas llegan buscando a Dios por una necesidad. Y no hay duda de que Dios usa esas circunstancias de cómo llegan. Pero yo quiero comentar esto. Porque comenzamos a buscar a Dios para una necesidad. Solamente porque necesito que Dios me arregle esta situación. Por ejemplo, por poner ejemplos, a mi hijo le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Mi matrimonio está en una condición difícil. Mi trabajo está a punto de la quiebra. Entonces comenzamos a buscar a Dios solamente por esa necesidad. Y eso explica por qué muchas veces, pasado el problema, esa es la persona que termina alejándose del mismo Dios que Él mismo buscó cuando estaba en el problema. Y Dios tiene un problema. Y es que Dios nos ha dicho, si me buscas por lo que yo te puedo dar, si me buscas por lo que yo te puedo ofrecer, si me buscas solamente por mis beneficios, tú vas a encontrar que yo soy un Dios elusivo, que no se deja encontrar. Porque mi promesa ha sido, me buscarás y me encontrarás. Pero hay una condición, una condicionante para encontrarlo. Para mi búsqueda, me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Por lo que soy, no por lo que doy. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la condicionante, buscarlo de todo corazón. Como también nuestro Señor Jesús nos lo mencionó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan la historia de Moisés, cuando subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. El pueblo pedía agua, querían agua, y Moisés sube a hablar cara a cara con Dios. Dice, el pueblo quiere agua, tiene necesidad de agua, pero yo lo que quiero es ver tu rostro, Señor. Dice, el pueblo tiene hambre. Subía a hablar con el Señor, decía, pero yo lo que quiero es ver tu rostro, Señor. Él quería ver su rostro. El pueblo se preocupaba por las necesidades, el agua, la comida. Moisés se preocupaba porque quería ver el rostro de Dios. Y le fue concedido ver la gloria de Dios. Otro ejemplo,
recuerdan la historia de Enoc en Génesis capítulo 5, del versículo 21 al 24. Dice que vivió Enoc 365 años después de que engendró a Matusalem a los 65 años. Y después caminó Enoc con Dios 300 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese es un ejemplo de cómo buscar a Dios, buscar caminar con Él, agradarle. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 5 lo confirma, dice en el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que esto quiere decir que primero busquemos agradar a Dios. Busquemos pues agradar a Dios primero, buscando su rostro. Busquemos caminar con Dios día a día, manteniéndonos en comunión con Él, en oración, haciendo su voluntad, lo que a Él le agrada. En el versículo 2 del Salmo que acabamos de leer, el Salmo 127, versículo 2, nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que el salmista está tratando de decirnos es que es mejor esforzarnos en agradar a Dios en vez de esforzarnos por trabajar más para que nos vaya bien. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y déjenme decirle una cosa, mis hermanos: no es malo, no es esforzarnos, no es malo para que nos vaya mejor. Lo malo es que por el trabajo te olvides de las cosas de Dios. Se me han acercado en muchas ocasiones hermanos, hombres, los que se me han acercado en varias ocasiones y me han dicho: hermano, no voy a poder venir los domingos. Ya de hoy en adelante agarré otro trabajo en el cual tengo que trabajar los domingos. Y dejamos la comida más importante de la semana y dejamos de confiar en la providencia de Dios. La pregunta, porque fíjense, dejamos la comida espiritual más importante de la semana, dejamos de confiar en la providencia del Señor, en la dependencia del Señor, dejamos de buscar su rostro, dejamos de buscar agradarle. ¿Y ustedes creen que dejar de venir a la iglesia le agrade al Señor nuestro Dios? Yo pienso que no. Hay una pausa entre el versículo 2 y el versículo 3 que hace el salmista. En el capítulo 123 termina en el versículo 2 y hace una pausa, pero lo retoma en el 3 haciendo una referencia sobre los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Vamos a leerlo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nos dice el salmista que los hijos son un regalo sagrado y una bendición de Dios que los padres debemos cuidar y valorar con responsabilidad. Los padres somos administradores de esta herencia que nos ha sido confiada. Ser padres implica una enorme responsabilidad de cuidar.
amar y educar a los hijos en el camino del Señor, enfocándose en los principios espirituales. Los hijos son comparados con saetas en manos de un valiente o flechas. Si nos remontamos a los tiempos del rey David y Salomón, nos daremos cuenta que en aquel tiempo cada guerrero preparaba sus propias flechas, desde seleccionar los materiales hasta darles forma. No es como en la actualidad, hermano, que quizás puedas ir y comprar una caja con 10 o 20 flechas. Tienes que remontarte a ese tiempo y ver a qué se está refiriendo el salmista. El salmista está diciendo que nosotros debemos preparar a nuestros hijos para el futuro. Sugiere la necesidad de que los padres los formen y guíen correctamente para que puedan acertar al blanco en su vida. Los vas a lanzar literalmente al futuro y asegurarte de que van a triunfar. Nadie lanza una flecha sin antes observar bien el blanco a donde vas a dirigir la flecha. El salmista termina el Salmo 127 diciendo: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado, ¿qué significa? Significa ser verdaderamente feliz, dichoso o bendecido por Dios. Eso significa bienaventurado. El capítulo 128 comienza así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Caminar con Dios tiene un beneficio. Aquellos que caminan con Dios, fíjense bien, van adquiriendo una sabiduría que tú no la puedes adquirir necesariamente en un libro, o en un seminario, o en un instituto, o en una clase bíblica. No, mis hermanos, esto es un caminar con Dios día a día. Ahora escucha, Dios quiere que yo tenga sabiduría, que tú tengas sabiduría. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría. Aquí habla del que teme o temor de Jehová. Este temor no se trata de un miedo paralizante, sino de un temor santo que implica reconocer su grandeza, obedecer sus mandamientos y evitar el pecado. Dios quiere que yo tenga sabiduría para levantar mi familia. Y alguien pudiera preguntar: ¿y dónde adquiero yo eso? ¿Tú piensas que Dios nos hace demandas y no nos dice cómo llenar las demandas? ¿Verdad que no? De manera que tú tienes que preguntar a Dios y Él nos va a responder. Ahora mismo en su palabra, ¿cómo adquiero yo sabiduría? Porque Él quiere que yo tenga sabiduría. De hecho, nos dio todo un libro dentro de los libros de sabiduría. Nos dio todo un libro, el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría. Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. A todos nos hace falta sabiduría, ¿estamos de acuerdo? Y sabemos lo que nos dice Santiago: si te falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero lo más significativo es cómo la da. La da abundantemente. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar
para darlo al que agrada a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios le va a dar, por más que uno se esfuerce, Dios le va a dar al que a Dios le agrada. A lo mejor te puede usar para que amontones, para dárselo al que a Él le agrada. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Termina. Salmo 128, versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, serás realmente o verdaderamente feliz y dichoso, y todo te saldrá bien. Salmo 128, 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, cuando comieres el trabajo de tus manos, serás realmente o verdaderamente feliz y dichoso, y todo te saldrá bien. Eso quiere decir. En el versículo 3, tu mujer es comparada a la vid que lleva mucho fruto a los lados de tu casa. La vid es muy significativa, hermanos, para el pueblo de Israel. Los hijos son comparados como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Estos árboles son que tienen cientos de años. A los que se refiere el salmista es que tus hijos vivirán muchos años y por el aceite que producen serán como un bálsamo o un ungüento para tu vida. Versículo 4, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Vemos cómo el Salmo 128 es el complemento del Salmo 127. Y vemos cómo Dios va a bendecir al hombre que a Él le agrada. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero ¿qué pasa si al contrario no buscas caminar con Dios? No buscas su rostro, te olvidas de sus mandamientos, de su ley, no buscas agradar a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Hay una cita bíblica que en lo personal me hace reflexionar y debiéramos de tomar más en serio estas palabras, que son duras realmente. Se encuentra en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esa parte la conocemos, pero la segunda parte, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es verdaderamente duro. Y tú podrás decir, pero ¿por qué, Dios, te vas a olvidar de mis hijos? Porque es muy sencillo. Porque para Dios lo más importante es que tú respetes su ley, que camines con Él, que lo busques. Para Él es lo más importante. Y para nosotros lo más importante son nuestros hijos. Así es de que Él dice, si tú te olvidas de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Quiero ir concluyendo esta pequeña predicación y quiero dirigirme a los varones, a los padres de familia que están presentes. Si tú caminas con Dios, si buscas su rostro, si buscas agradar a Dios, Dios va a bendecir a tus hijos. Pero si por el contrario no te interesa, no te involucras en las cosas de Dios, en su iglesia, en participar, en trabajar, dice Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y es duro, sí, es muy duro estas palabras, pero si tú no lo haces, tú no esperes que Dios bendiga a tus hijos, al menos de parte tuya.
Padre. Madres que están aquí presentes, quiero decirles que ustedes son las personas que pueden cambiar la dirección, darles efecto a esa flecha para que llegue al objetivo. Esa flecha que quizás ustedes pueden darle un efecto transformador para que dé en el blanco. Nunca dejen de orar por sus hijos, por lo que más quieran. No dejen de orar por sus hijos. Lean la palabra de Dios día y noche. En las noches y en las mañanas cuando te levantes, ora por tus hijos, porque aquí es donde recordamos, dice las palabras de Charles Spurgeon, donde dice: ningún hombre podrá jamás calcular lo que le debe a una madre piadosa, una madre que se encargó de orar por sus hijos. No dejes, aunque no veas resultados, sigue orando, sigue constante en la oración. Tú puedes hacer ese cambio en tus hijos. Cuando ves que tus hijos no están por el camino de Dios, sigue pidiendo a Dios día tras día, noche tras noche. No dejes de orar. A los hijos que están aquí presentes, tengo una cosa que decirles. Honra a tu padre y a tu madre para que les vaya bien. Es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Honren a su padre y a su madre, porque te voy a decir una cosa: si no eres capaz de honrar a tu padre y a tu madre, la cual te amamantó, te dio de comer, te cobijó, te dio todo lo que necesitabas, si no la honras, no serás capaz de honrar a ninguna autoridad sobre la tierra. Si no honras a tu madre y a tu padre que te dieron lo necesario, te puedo decir que no serás capaz de honrar a respetar a cualquier autoridad sobre la tierra. Hijos, honren a su padre y a su madre. Ya yendo terminando, dice David, bendígate Jehová desde Sión, el versículo 5, ya para terminar, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Les dije al grupo de alabanza, David, que si me podía dar una parte, aunque sea una parte de este canto. Y al final quiero terminar con una oración. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias a nuestros jóvenes de la alabanza. Y solo quiero decirles un pensamiento que recuerdan al actor que mencioné al principio, Michael J. Fox. Él dice que en su juventud, en la secundaria, conoció a un amigo y ese amigo lo invitaba a su casa, era cristiano. Y él pudo ver en la familia de este amigo, se expresa así, dice, esa familia realmente era cristiana. Ellos vivían lo que predicaban. Dice, no he conocido a gente tan amable, tan bondadosa. Dice, cuando me invitaban a salir de viaje en la carretera, ellos cantaban alabanzas. Dice, verdaderamente esa familia era cristiana. Y déjame decirte una cosa, lo que Michael Fox vio en esa familia, vio a Cristo reflejado en ellos. Y es lo que nosotros, cada familia que está representada aquí en este lugar, debemos reflejar a Cristo al mundo. Nosotros, cuando nos vean, cada familia debe decir, los que nos vean, verdaderamente son cristianos, verdaderamente veo a Cristo reflejado en ellos.
Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Con temor y temblor, Señor, estoy aquí, Señor, hablando su palabra. Pido, Señor, que haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos y que lo